Hola, hola amigos de País Lobo y de todas nuestras plataformas asociadas. Soy Rocío Cambra y esto es un nuevo Política Podcast, miércoles 21 de septiembre. ¿Cómo estás, Juan Carlos Claret? Rocío, gusto saludarte con un poco de alergia, no solamente porque ya hay hartas flores en los árboles, sino porque cuando salí de mi casa estaban cortando el pasto afuera en la vereda, así que para los que somos alérgicos es un poco complicado. Así es, empezó la temporada de alergias metidas con resfrío y lamentablemente la Carola Seguiel también la tenemos de baja, está afónica, no pudo venir a conversar el día de hoy con nosotros. Pero les Te tengo una enviamos un pregunta, saludo. sí, les mandamos un saludo y esperamos que recupere pronto su voz. Les tenemos una pregunta, queridos auditores. ¿Deben intervenir los alcaldes, influenciar el proceso constitucional? ¿Y a raíz de qué la pregunta? De que efectivamente se juntaron ayer 14 autoridades comunales, desde la UDI hasta el Partido Comunista, y pidieron de manera expresa ser incluidos en el proceso constitucional. Y están muy preocupados con que este nuevo proceso, no se junte con las próximas elecciones municipales. ¿Qué te parece, Juan Carlos? Es una propuesta osada por parte de los alcaldes. Tengo dudas si está dentro de sus atribuciones que la ley le encomienda, pero entiendo también que la influencia que ejercen los alcaldes, la pertinencia territorial que tienen y el conocimiento que tienen de su comuna, los reviste de autoridad como para decir necesitamos que esto se zanje rápido. Así es, oye, y me parece muy interesante lo que señala la alcaldesa Leitao, que dice, no es que ellos quieran ahondar en el mecanismo, pero sí quieren incentivar que el proceso sea legítimo y termine bien, que sea muy democrático. Y dice también que los municipios y el mundo local sean incluidos en este acuerdo, y eso es lo que estamos planteando. Y eso fue lo que le planteamos al presidente senador Elizalde y diputado Raúl Soto, que estuvieron de acuerdo en así plantearlo. Me parece muy interesante porque los alcaldes al final son los que están más cercanos al día a día de las personas. Por lo tanto, deberían ser capaces de interpretar las necesidades como reales, básicas, pero darle una legitimidad al proceso y al proceso completo. Yo creo que esa fue una de las grandes problemáticas que tuvo el proceso constituyente, la convención finalmente. Sí, mira, de hecho, el riesgo de que los alcaldes, o sea, perdón, el riesgo de que un proceso constituyente confluya con un proceso eleccionario o de pre-campaña municipal es complejo. Y es complejo porque todo indica, por ejemplo, cuando fue la elección de constituyentes, que cuando los convencionales tenían que disputar territorio con alcaldes, concejales y core, no solamente las posibilidades de posicionar temas constitucionales eran mínimas, sino que además había una confusión en la ciudadanía de que, no sé, voy a votar por este candidato constituyente, pero señora, ese es un candidato a concejal. Ah, ¿verdad? Entonces, el Mm. proceso de confusión, más que de desinformación, de confusión que se genera es bastante grande. Entonces, no es conveniente y al mismo tiempo, yo creo que la campaña anterior es una clara demostración de esto, es que no es conveniente que un proceso constitucional se mezcle con la política contingente. O sea, cuando el gobierno se inmiscuyó en estos asuntos, ¿qué es lo que termina ocurriendo? Que mucha parte del electorado termina plebiscitando el apoyo no al gobierno y no al texto. Entonces, yo creo que se corre un riesgo grande en que si esto no se apura, no solamente o la futura elección de convencionales, si es que esa es la fórmula, sino que también el resultado, es decir, volver a plebiscitar un texto constitucional, disputando espacios con candidatos que van al Consejo Municipal y a la alcaldía, va en detrimento de tener una discusión de largo aliento, seria y dedicada exclusivamente al proceso constitucional. Entonces es complejo el panorama. Y por eso los alcaldes hacen bien en decir, tenemos que acelerar esto, ponerle pie al acelerador, pero vuelvo a insistir, los alcaldes no tienen atribuciones para inmiscuirse en este proceso. Claro, es un tema de acompañamiento, de tratar de que es algo que nos involucra a todos en general, a pesar de que no va a ir, como bien dices tú, Juan Carlos, no va en elecciones del día a día. O sea, otro de los problemas que tuvo el texto que ahora fue rechazado fue que habían cosas que estaban demasiado detalladas y otras demasiado amplias. Había ahí una disfuncionalidad. ¿Por qué? Porque también se mezclaron estas dos cosas, es decir, hay como temas de gobierno, de política pública, de cosas de bajada de leyes que no tienen que estar per se en una constitución. Y eso se puede mezclar mucho si es que también hacemos los procesos al mismo tiempo. Para recordarle a nuestros auditores,
el 27 de octubre del 2024 son las elecciones municipales y estamos a 21 de septiembre del 2022. Por lo tanto, nos quedan aproximadamente 2 años para las próximas elecciones. ¿Esto qué significa? Que si tenemos un nuevo plebiscito de entrada, nuevas elecciones, o sea, vamos a estar todos los años teniendo elecciones, Juan Carlos. Qué tremendo. Que lo fome la incertidumbre, en el sentido de que qué decisiones se pueden tomar si es que uno no tiene claridad de qué es lo que va a pasar. No solamente estoy pensando en las grandes inversiones, sino también en los proyectos vitales de cada uno. Sí, pues, bueno, es importante, aquí queremos más democracia también se refieren a más elecciones y también ahí los alcaldes decían nosotros podemos apoyar en ciertos procesos, en ciertos mecanismos, hacemos bastantes consultas públicas, tenemos experiencia en hacer este tipo de cosas, así que podemos ir chequeando, por ejemplo, cuáles son los problemas que se están conversando, cuáles son las soluciones que se están buscando, cosa de no ir a una encuesta per se, sino consulta ciudadana, llevar más allá la conversación. Bueno, está interesante, creo yo, este tema que los alcaldes nuevamente alzaron la voz. Recuerden que para el plebiscito inicial, antes de la firma de noviembre, ellos ya se habían juntado también, ¿eh? Y ¿Te acuerdas? participaron millones de personas, entiendo del orden de 2 millones de personas participaron de esta consulta ciudadana que organizó el municipio. Ahora, yo creo que es importante que quienes nos escuchan tengan claridad de que un plebiscito solamente puede ser convocado a través del presidente de la República por mandato del Congreso. Es decir, no es que los alcaldes puedan realizar plebiscitos de índole nacional. Lo que sí está facultado un alcalde, según la ley orgánica de municipalidades, esto está en el artículo 99 en adelante, es realizar plebiscitos comunales, donde no interviene el CERVEL ni requiere la capacidad logística, porque no son plebiscitos nacionales, sino que son plebiscitos locales. Entonces, ¿por qué hago esta distinción? Que en este proceso constitucional, digamos, los alcaldes malamente podrían influir o convocar ellos mismos a un plebiscito o algo por el estilo, porque la ley les encomienda consultar mediante plebiscitos si es que los concejales lo piden o las organizaciones de la sociedad civil mediante firma o ratificación del Consejo Municipal lo solicita, temas de la administración local. Por ejemplo, el plan regulador, la ejecución presupuestaria o, dice la ley, cualquier otro tema, digamos, de interés comunal. Entonces, claro, los alcaldes, dada su pertinencia y adherencia territorial, lo que ellos pueden hacer es consultar, por ejemplo, a través de un plebiscito, temas que sean de preocupación local. Es ahí donde, por ejemplo, podrían los alcaldes consultar a la ciudadanía respecto a, no sé, la plurinacionalidad. No podrían. ¿Por qué? Porque eso no es de interés comunal, porque no tiene que ver con la administración comunal, sino que eso es materia, digamos, o de proceso constituyente o de un plebiscito nacional. Por lo tanto, los alcaldes, si quieren hacer una consulta o, digamos, en sentido estricto, un plebiscito, no podría ser esa una materia. Entonces uno podría decir, pero los alcaldes, y ha ocurrido acá en Osorno, podrían colocar, no sé, una plataforma virtual donde puedan hacer una consulta ciudadana. ¿Y cuál es el problema con la consulta ciudadana? Que al no ser vinculante y al no, digamos, estar regulada toda su tramitación a través, por ejemplo, de la ley orgánica, lo que ocurre es que queda mucho más, digamos, a la capacidad logística del municipio, por eso suelen participar menos personas y suelen, digamos, también no ser tan representativos como si podría ser un llamado a un plebiscito comunal o como ocurre con un plebiscito nacional. Entonces, ¿cuál es mi duda con todo esto? Que yo entiendo la buena fe y la intención con la que proceden los alcaldes, pero no tengo claro si los municipios están en condiciones de llevar adelante un plebiscito o una consulta que cumpla con estándares procedimentales que den garantía de que la ciudadanía en sus comunas efectivamente participó. Y ahí es donde yo tengo mi observación, que no es irreconciliable. O sea, si un municipio dice yo voy a hacer esto y aquí está, este es el mecanismo, estas son las garantías, este es la garantía que nosotros damos de que no le vamos a meter mano a la urna y cosas por el estilo, bueno, bienvenido entonces el plebiscito o la consulta si quieren. Pero si un municipio no es capaz de hacerlo, tengo mis dudas si es conveniente que lo hagan. Es interesante lo que señalas porque también es, claro, verlo de esa manera también es destinar recursos que están asociados a otras cosas.
Por eso la ley probablemente está tan delimitada en ese sentido, que es lo que puede hacer y lo que no puede hacer un municipio. Porque Claro, claro, efectivamente no es de carácter municipal si es que vas a tener una plurinacionalidad o no. Quizá podrías preguntar un tema de autonomía de una municipalidad, pero efectivamente estás destinando fondos y recursos humanos y financieros para algo que no necesariamente es para lo que está destinado, y estás dejando de lado, por tanto, otras cosas que son importantes en la municipalidad. O sea, a mí me recuerda que esta conversación la estamos teniendo súper en bruto, ¿ah? Por la noticia salió ayer, y yo decía, claro, efectivamente, a nivel de Congreso, me complica que el Congreso se dedique a escribir una nueva constitución, a pesar de que están mucho más cercanos que los alcaldes en ese sentido, porque están dejando de hacer las bajadas de las leyes que requieren urgencias ahora. Y por eso me gustaría un órgano constituyente per se que se dedicara solo a eso, para poder hacer más expedita esa tramitación. O sea, no se mezclara con cosas con otras leyes que tienen que salir inmediatas, que no están necesariamente a nivel constitucional. Pero sí me queda la duda ahí en qué tan buenos son los alcaldes, en qué tanto podrían servir en el proceso de acompañamiento para que podamos tener una constitución que pase la ley de la blancura de un plebiscito. Y al final es ahí donde tú dices, bueno, es necesario destinar estos recursos igual para poder apoyar, para poder discutir. Es Ahí me queda que, la duda. es que a propósito de lo que tú planteas, Rocío, yo creo que en el fondo, muy en el fondo, lo que está en discusión es la participación ciudadana. Mm. Y yo creo que ahí tenemos que hacernos varias preguntas. O sea, yo entiendo que la ciudadanía demanda métodos distintos de hacer las cosas. Es decir, cocinas no. El tema es que en política muchas veces son necesarios espacios para la negociación, porque si no, digamos, cómo la gente se pone de acuerdo. Entonces, uno dice, ya la gente no quiere cocina, pero sin cocina, todo, digamos, se transforma en la convención constitucional y mira el resultado que sucedió. Entonces, es ahí donde yo digo, ya, la gente quiere cosas distintas, pero como la gente quiere también que las cosas funcionen y se hagan de manera oportuna, o sea, se hagan rápidamente, entonces se requieren espacios donde se pueda negociar. Entonces, ya, la gente tiene este eslogan, pero ese eslogan entonces hay que confrontarlo con esta otra expectativa de la ciudadanía. La ciudadanía también dice, nosotros queremos participación ciudadana, pero yo creo que estas son cuestiones fundamentales. ¿Participación en qué? Porque, pucha, no sé, en un municipio yo esperaría que el alcalde tenga capacidad ejecutiva y no tener que andar consultando a la ciudadanía si otorga patentes de alcohol o no. Entonces la pregunta es, ¿en qué cosas queremos participación? Por ejemplo, en un proceso constitucional. ¿Queremos participación ciudadana para definir cuáles van a ser las atribuciones de Contraloría? Yo creo que no, porque la gente no tiene por qué saber de qué se trata Contraloría. Entonces ahí digo, bueno, entonces la participación ciudadana, ¿en qué espacios? Y luego, participación ciudadana, ¿para qué? Y ahí creo que lo hemos conversado antes. A mí me hace mucho sentido una reflexión que hace Alejandro Aravena, este arquitecto chileno que ganó el Premio Nobel de la Arquitectura, el Premio Pritzker, donde dice, bueno, nosotros nos caracterizamos por construir nuestras viviendas sociales con participación ciudadana, pero al poco andar nos dimos cuenta de que era violento decirle a la gente, bueno, ¿qué solución le da usted al déficit habitacional? Porque la gente no tiene por qué saberlo. Entonces la pregunta que Alejandro Aravena se hacía es, bueno, ¿y para qué entonces yo quiero consultar a la gente? Entonces dice, yo más que esperar que la gente me dé la respuesta, yo esperaría de que la gente me ayude a pensar el problema, porque no hay nada peor que contestar bien la pregunta equivocada. Entonces, yo digo, bueno, podríamos tener participación ciudadana tal vez en determinados ámbitos y en otros ámbitos o en esos mismos ámbitos que la ciudadanía nos ayude a pensar. Entonces la pregunta es, si queremos participación ciudadana, ¿en qué lo queremos? ¿Para qué lo queremos? Después viene la participación de quienes queremos asegurar, porque la experiencia no solamente es chilena, sino que también la experiencia comparada da cuenta de que cuando se abren mecanismos a tonta y a loca de decir, ya, vengan, participen, generalmente la ciudadanía se abstiene de participar y son los grupos de interés, los grupos que ejercen influencia, los que tienen capacidad logística y de convocatoria, los que terminan copando esos espacios. Entonces después se vuelve muy complejo hacer un cambio porque dicen, bueno, esto fue lo que la gente decidió. Por más que haya sido una decisión inconveniente o equivocada o que nos trajo perjuicio, después dicen, no, porque la gente fue lo que eligió. Entonces, participación ciudadana, sin tener claridad en qué espacios, para quién, para qué asuntos o para qué propósito establecer participación.
y al mismo tiempo cómo aseguramos la participación de aquellos que nos interesa escuchar, porque, pucha, en Contraloría a mí me gustaría escuchar a los funcionarios de Contraloría, y no me interesa ahí, digamos, la señora Juanita, pero la señora Juanita sí me interesa, por ejemplo, para discernir cuáles son los desafíos que tiene el Estado. Y ahí tal vez otros funcionarios no tienen mucho que ver. Entonces, es ahí donde yo digo, si no respondemos a estas preguntas básicas, probablemente cualquier intento de participación ciudadana vía municipal, por ejemplo, puede cometer estos mismos errores. Oye, ese tremendo punto. ¿Qué es lo que se pregunta y dónde se pregunta? Es súper interesante porque efectivamente estamos hablando de volver con el voto obligatorio donde se le preguntase en las elecciones a todos, ¿cierto? A todos, todas Claro. las cosas. Y eso es súper complejo porque, por ejemplo, el subsecretario Ahumada ahora quiere salir a preguntar si es que tenemos que hacer los tratados de libre comercio, reestructurar esto. Y te digo, oye, relaciones exteriores, a mí me queda enorme, enorme. O sea, las implicancias que eso tiene son gigantes. Y yo no me considero ser una erudita, pero por lo menos estoy mirando todo el rato lo que está pasando y de verdad que no me sentiría capacitada para tomar esas decisiones, ¿cachai? Entonces, súper válido lo que genera, o sea, lo que preguntas ahora. ¿Qué es lo que vamos a preguntar? ¿Vamos a ir a preguntar la solución del problema o vamos a ir a preguntar efectivamente cuál es el problema? Es que Interesante. allí hay un punto, o sea, y mientras, porque yo entiendo que la gente quiere participar, de hecho el eslogan político es ese, pero cuando uno mira la realidad, la gente no solamente le preocupa participar, muchas veces ni participa, lo que quiere es que se le solucionen rápido los problemas. Entonces es ahí donde yo digo, ojo con estos eslogan de participación a tontas y a locas, porque sin este aterrizaje, esa propuesta de participación muchas veces es para confundir o dilatar los procesos. En la universidad, los grupos ultra, me acuerdo que cuando perdían elecciones se tomaban la facultad y cuando la toma no recibía apoyo, en vez de bajar la toma, decían, no, hay que generar otro mecanismo de participación. Y los grupos siempre llevaban a todas sus bases, digamos, a votar. Entonces, y al final así la toma se perpetuaba. Entonces, creo que en política se corre, o sea, si en la universidad ocurría esto, en política el riesgo es aún mayor. El tema es que los daños que se ocasionan son mayores. Entonces, yo ahí donde cuando me hablan de participación, yo digo, fantástico, pero respóndame estas preguntas. Y como no tienen respuesta, yo digo, puede ser más de lo mismo". A ver, ¿y cuáles serían esas preguntas, Juan Carlos? Así Es que, claramente. o sea, ¿dónde queremos participación ciudadana? Bueno, era ¿dónde queremos participación ciudadana? ¿Para qué queremos que la gente participe? ¿Y cómo aseguramos que participen las personas que nos interesa que participen? Esas tres preguntas básicas. O sea, que nos interesa las personas que queremos que participen, es decir, aquellas que tienen más conocimiento, aquellas que... O sea, hay que definir bien el público qué es lo que estás preguntando. Exacto, ¿por qué? Porque ¿Dónde lo vamos a respecto, por ejemplo, preguntar y si efectivamente van a participar? exacto, ¿por qué? Porque la participación de expertos o la participación, no sé, de los gremios. Ya el Colegio de Abogados quiere participar en la discusión convencional, constitucional respecto al Poder Judicial. Bueno, a mí sí me interesaría escuchar al Colegio de Abogados, porque son los que diariamente trabajan dentro de ese sistema. Y tal vez me gustaría escuchar a las asociaciones de víctimas de la delincuencia y cosas por el estilo. O tal vez no me interesa en esos asuntos escuchar a Juan Sutil, por ejemplo. Entonces, es ahí donde yo digo, tenemos que entender bien cuál es el público que queremos que participe. Entre paréntesis, por ejemplo, el Colegio de Abogados de Osorno solicitó reiteradamente audiencia con la Convención Constitucional, sobre todo con esta comisión que trabajaba el sistema de justicia, y nunca nos concedieron la audiencia, por decirlo. Digamos. Entonces, creo que ese para mí es un tema fundamental, porque la participación de expertos es una forma también de participación ciudadana. Y yo quiero que los expertos opinen en los temas en los que son expertos. Pero, ¿cuáles son esos temas? Entonces, por ejemplo, cuando se va perfilando la idea de un comité de expertos, más que como un órgano para redactar, sino como un órgano asesor, yo digo, bueno, ¿qué expertos quiero? ¿Quiero solamente expertos de derecho constitucional? ¿O también me gustaría tener ambientalistas para determinados temas, algunos jueces para ver el tema de los sistemas de justicia? Es eso lo que yo creo que nos está faltando en la discusión, y como desconozco cuáles serán las tratativas que están llevando los parlamentarios, digamos, en estas conversaciones respecto a este acuerdo para el proceso constitucional, no sé en qué estarán ellos. Sí, pues eso es súper importante también delimitar qué es un experto. Porque, ¿y en experto en qué?
es lo que estamos hablando. Porque, claro, dicen, por ejemplo, ayer hablábamos de la encuesta Academ, que decía el 50% de expertos, 50 personas electas. Ya, expertos escogidos por el Congreso, ya. ¿Y qué expertos vas a escoger entre 50 expertos? En la Convención Constitucional tuviste personas con títulos, o sea, pero eso no necesariamente lo hace un experto. Habían muchos abogados, habían profesores, había no sé qué, pero no necesariamente te hace un experto en una determinada materia. O sea, necesitas Claro, tener conocimiento. Ahora, hay la pregunta que conocimiento y algo de experiencia en el rubro. Ahora, mi tema es ahí que está la línea entre tu experiencia y tu interés, ¿cachai? El claro, conflicto es de un buen interés que punto se ese. genera. Es un buen punto. Porque al final, pues tú, si hablamos de los salmones, por poner algo, ¿quién más que alguien que trabaja en el rubro de los salmones va a saber sobre los salmones? ¿Cachai? Pero obviamente va a tratar también, o sea, yo creo que todos tratamos de ser de buena fe y lo más imparcial y todo, vamos a tener que confiar ahí un poquito, pero por ejemplo la ley de pesca estaba escrita por personas de la pesca, claro, los más grandes, ¿cachai? Y pusieron sus Claro. intereses por sobre los intereses del bien común. En algunas materias, en otras a lo mejor están más laxas, yo no tengo tanta expertise en el tema, pero genera suspicacia y los expertos de la materia al final están en ese rubro. Entonces, peludo. ¿Cómo encontrar expertos que sean súper objetivos? Al final es eso. Bueno, si es que eso fuera posible. Sí, pues yo estoy pensando en que es posible, no lo sé, pero ¿a qué le voy a ir a preguntar si no es alguien que se mete en ese tema, que cacha, que está metido ahí en el día a día, que es su fuente de ingreso finalmente, que su vida igual depende de la vida de él, de su familia y todo depende de eso, pero obviamente tienen sus propios intereses. ¿Y Entonces, ahí cómo lo balancea? el tema es que como entonces incluso la calidad de experto no te asegura objetividad ni claridad No, de pues, propósito, el tema es cómo conseguir los puntos donde haya acuerdo. Y es ahí donde tiene sentido redactar una constitución minimalista. O sea, más que entrar en los detalles donde la gente se puede enredar porque no está de acuerdo con este inciso de un artículo, ahí es conveniente entonces una constitución que establezca los grandes pilares. O sea, podrán, no sé, haber 100 constitucionalistas y los 100 constitucionalistas tienen ideas distintas respecto a cómo debe ser el gobierno, pero ¿cuál es un punto de encuentro ya en el que la constitución tiene que limitar el poder, que los poderes del Estado son estos, que tiene que haber autonomías para hacer un freno y contrapeso a tal poder público? Entonces, esos puntos en los que todos los constitucionalistas están de acuerdo, porque si no, no serían abogados constitucionalistas, yo digo, bueno, se pueden plasmar en la Constitución, pero eso demanda entonces una Constitución que en vez de ser maximalista, es decir, que detalla todo, consagra los grandes techos al temas. final, pues. Claro, Claro, es el tema, es el techo y te plantea el borde en el cual se tiene que medir la constitución actual. Ahora, eso, y reitero, esto también lo he dicho en otros programas, lo que hicieron en la convención fue tratar de dejar expreso en la constitución aquellas cosas que todavía no estaban a nivel de ley. Pero ese es su problema, porque si tú lo dejas en la constitución, se supone que es más difícil cambiarlo después y el mundo es flexible, vamos avanzando. Ahora en la era tecnológica encuentro que las cosas van cambiando mucho más rápido de lo que cambiaban antes. Por lo tanto, estoy de acuerdo contigo, Juan Carlos, que prefiere una ley, o sea, una constitución más minimalista, con leyes que puedas ir cambiando en la medida que los tiempos lo vayan requiriendo. Ahora, esto también, la constitución que actualmente nos rige, tiene poca participación ciudadana para ir haciendo ese termómetro, que sí tenía dentro de la nueva propuesta de constitución, tenía varias cosas que se hacían cargo de eso, cosas que se pueden rescatar de ahí quizás. mira, de hecho, por ejemplo, si uno analiza, uno siempre lo cita como ejemplo, pero no es la constitución que se pinta, pero creo que es bastante ilustrativo por este ejemplo. Si uno revisa la constitución de Estados Unidos, la constitución de Estados Unidos es negativa. ¿En qué sentido? De que dice no, 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 no. Entonces, cuando uno analiza la constitución chilena, no sé, por la propuesta constitucional, Chile es un país laico y se van a respetar todas las religiones y esto, y vamos a promoverla, y vamos a hacer esto otro. Ese era como más o menos el tenor de la propuesta constitucional rechazada en materia de libertad de culto. Si uno va a la Constitución de Estados Unidos, ¿qué dice la Constitución de Estados Unidos? El Estado no puede tener religión oficial, punto. Todo lo demás es voluntad política, es decir, si quiere o no eximir de impuestos a la iglesia, si quieres o no promover determinados cultos que
no sé, una capilla pobre necesita plata para construir su templo. Ya, toda esa discusión se la dejan entonces al Congreso. ¿Qué es lo fundamental o lo constitucionalmente relevante? Que el Estado no puede ser confesional. Entonces, y con eso te ahorra un montón de discusión. Puede ser, pues. No sé si estoy muy a favor de que seamos tan negativos en la propuesta. La otra me suena también más hippie, pero bueno, eso es tema de discusión más adelante. Y la pregunta entonces que habíamos hecho al principio de si efectivamente los municipios, los alcaldes tienen injerencia en este tema. Sí, pero ¿dónde podría ser? Sí, pero ¿hasta qué punto? Claro. Todavía Sí, nos tienen que responder los alcaldes esas 3 preguntas que le hicimos. ¿A quién le quiere preguntar? ¿Cuáles eran las otras 2? ¿Te acuerdas? era sobre qué cosas preguntar, para qué queremos preguntar y la participación de quiénes queremos asegurar. Son esas 3 Exacto. preguntas. Sí, eso podrían ayudar un poco dentro de que el proceso sea como más, que la gente se sienta involucrada dentro del proceso también. Pero a lo mejor puedes hacerlo en el diagnóstico del problema, como señalabas tú, Juan Carlos, ayudar en poder encontrar bien cuáles son el problema a resolver dentro de la nueva constitución y ver si efectivamente ese problema se resuelve con la nueva constitución o se resuelve con políticas públicas o a nivel de municipio. Claro, bueno, es ahí donde vuelvo a insistir, los municipios pueden contribuir en la medida que respondan estas preguntas, pero recordemos que más allá de elevar consultas, tienen vedada la posibilidad de hacer plebiscitos porque es para temas, digamos, de administración local y no podrían tampoco, y por eso la alcaldesa de Pizarro tenía que hacer todo esto fuera de su horario laboral, digamos, inmiscuirse en temas desde la municipalidad que no le sean propios, que la ley, particularmente la ley orgánica de municipalidades, le encomienda. Recordemos que un funcionario público, y esa es la esencia de su cargo, solo puede hacer lo que la ley expresamente le mandata. No es como el derecho privado, donde nosotros podemos hacer todo lo que no esté prohibido. O sea, da lo mismo si está regulado o no en el Código Civil este contrato. Si no está prohibido, si la ley no lo prohíbe, aunque no esté regulado por ley, nosotros, dada nuestra autonomía y la voluntad, podemos hacer todo lo que queramos. Un funcionario público no puede funcionar así. Necesita mandatos expresos y la ley sobre esta materia no le entrega facultades ni le mandata, digamos, que sea su responsabilidad a los alcaldes. Entonces, claro, es ahí donde las posibilidades institucionales que tienen los alcaldes son limitadas. En este caso, hacer consultas. Pero las consultas, a diferencia de un plebiscito nacional, no tiene intervención del CERVEL, no tiene presupuesto más allá de, como tú bien señalabas, Rocío, de que el municipio asegure, y por otra parte tiene problemas metodológicos que un municipio debería subsanar. Y tal vez, dado el alto precio que tiene subsanar esos problemas metodológicos, Providencia, Las Condes, Osorno lo puede hacer, pero San Juan de la Costa no. Claro. Así es, queridos amigos y auditores, y llegamos al final de nuestro programa el día de hoy. Juan Carlos, muchas gracias. Nos vemos el próximo miércoles. Nos vemos, Rocío. Chao, chao, y si les gustó, no se olviden de compartir. Nos vemos.